Saludarlo formalmente y darle la bienvenida a esta actividad. Esto es una actividad relativamente acotada desde el punto de vista del objetivo que persigue, que es hacer conocer de mano y de la voz de aquellos que han participado en las negociaciones para las limitaciones del uso del plástico con un tratado internacional vinculante que se haga cargo de toda la línea de vida del plástico en Chile, desde la producción hasta los residuos. Y conocer qué ocurrió en estas negociaciones que comenzaron oficialmente, digamos, se dio previa a esto a partir de marzo del 2022, si no me equivoco, con sendas negociaciones que han tenido lugar. La más importante fue en Corea, en Busan el año pasado, y ahora en Ginebra, en donde no se llegó a buen puerto. Entonces, el objetivo de esta actividad, y agradecerle la presencia de todos ustedes acá, es conocer de aquellos que participaron activamente de esto, tanto desde, si se quieren, lo que es los oficiales del Gobierno de Chile, sus representantes, ¿ya? Al mismo tiempo conocer visiones internacionales y también de la sociedad civil y la academia que participaron en esas conversaciones. En esto ciertamente hay visiones distintas. Creo que en lo personal, y muchos de ustedes sentirán que esto ciertamente no hay nada que aplaudir todavía, o al menos yo no encuentro nada que aplaudir. Yo soy miembro de una coalición interparlamentaria a nivel global que representa alrededor de 34 países, más de 60 parlamentarios a nivel global, muchos de ellos en Europa, en África, en Asia y algunos de América Latina, que participaron en las conversaciones. En el caso personal estábamos abocados acá a los temas domésticos nacionales, pero en las cuales la decepción fue grande a partir de lo que ocurrió. Entonces, más que quedarnos con las percepciones de los que nos dicen que lo que ocurrió, no conociéndolos, yo preferiría que aquellos que participaron y tener la posibilidad de tener un conocimiento de primera mano sobre dónde están los obstáculos, qué ocurrió, ¿ya? Dónde estuvieron las dificultades y lo más importante, a mi juicio, es cómo se sigue hacia adelante. Más que quedarnos lamentando, que creo que es importante tener un buen diagnóstico y acabado de por qué, es qué se puede hacer. Y en esto lo que persigue este seminario entonces es hacer dos cosas simultáneamente. Uno es conocer exposiciones bien directas por parte de la Cancillería a través de Paulina Stowax, que fue parte de la delegación chilena. Ella es miembro de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que acompañó al embajador Cordaro en estas conversaciones y además creo que fue cofacilitadora en uno de los grupos de los artículos. ¿Ya? Transición justa parece que me dijiste que... Bien, por ahí tú también vas a poder hablar de eso también. Y a continuación de conocerla, y le voy a invitar acá porque me siento muy solo acá arriba, entonces voy a ir llenando aquí estos asientos, esa es la idea. De Bulegua a Paulina vamos a contar con la participación de Laura Iguaniqui, que ella es directora de Promoción, Estrategia Personal y Socios. Ella es ingeniero ambiental por la Universidad Estadual Paulista, tiene un máster en gestión ambiental de la Universidad de Yale, ¿ya? Y viene directamente de Brasil, invitada por Oceana. Yo agradezco tu participación. Esto es una actividad acotada, como dice, te va a demorar mucho más en el trámite en el aeropuerto que lo que va a participar acá, pero se agradece doblemente el esfuerzo, ¿ya? Y también vamos a contar con la participación de María Los Ángeles Amenábar, como está ahí en el programa, y Daniela Honorato. María Los Ángeles es ingeniera en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile, se dedica a la investigación sobre contaminación por plástico en el océano y las políticas públicas para combatirla, y es miembro de la red Splash de investigadores del plástico en Chile, ¿ya? Y estuvo representando a Splash en la Inc. 5.2 ahora en Ginebra recientemente. Y Daniela Honorato, que también es miembro de Splash, ella también es bióloga marina, y tiene post-titulada en manejo ambiental de recursos naturales. Cuenta con casi 10 años de experiencia investigando y divulgando sobre la basura marina y se ha desempeñado desde 2016 en diversos cargos del programa de ciencia participativa Científicos de la Basura en la Universidad Católica del Norte. Entonces, el esquema es, tenemos las presentaciones y después voy a invitar a María Los Ángeles y a Daniela, que son una acá arriba, y tener una conversación entre nosotros, tratando de responder parte de las preguntas a partir de las presentaciones que vamos a tener. Ya, yo no voy a tomar más la palabra en este minuto, después sí voy a decir un par de cosas que se me vienen a la cabeza, pero creo que lo más fundamental ahora es escuchar a los que asistieron, a los expertos, a los responsables, como estuve, ¿ya? A los responsables que participaron en las conversaciones. Así que, si te parece, Paulina, te invito acá a conocer tu presentación y después invitaré también a Lara. Donde tú quieras. Sí, donde tú quieras. Ya, buenos días a todos. Paulina Stowax por acá.
Soy parte de la Cancillería de Chile, en la División de Cambio Climático, Biodiversidad y Océanos. Como bien dijo el senador, trabajo con el embajador Julio Cordano, que seguramente varios de ustedes lo conocen, y veo varias caras conocidas que nos vimos ahí en Ginebra y otras reuniones. El objetivo de la presentación es contarles un poco más en el detalle qué fue lo que pasó en el INC 5.2, ¿ya? Porque yo sé que varios de ustedes siguen estas negociaciones desde el inicio. Desde Uruguay me contaban por ahí que había alguien incluso siguiendo la negociación. Si ¿van a haber preguntas al tiro o después? Ya. ¿Cómo avanzar? Perfecto. Ya. Veo que la mayoría de aquí sigue el proceso hace rato, pero como no sabía bien el público al que me iba a enfrentar, quería hacer este pequeño alcance, que en el fondo esto es una resolución de la UNEA 5. La UNEA es el máximo órgano ambiental en las Naciones Unidas, que en la decisión 14, UNEA 5 es el evento, el 14 es la decisión, solicita desarrollar el instrumento, ¿ya? Y ese instrumento debería basarse en un enfoque integral que aborde toda la vida, todo el ciclo de vida del plástico, ¿ya? Eso mantengámoslo en mente porque fue una de las razones principales de por qué no se logró el acuerdo o por qué no se ha ido logrando el acuerdo, incluida su producción, diseño y eliminación. El senador lo mencionó, pero en marzo del 2022, el 2022, perdón, fue la primera reunión que tuvo este órgano, el INC, que es por sus siglas en inglés, que es el Comité Intergubernamental de Negociación sobre la Contaminación por Plásticos. Y la idea era formular un instrumento jurídicamente vinculante, es decir, que lo que se tome en ese documento tiene que convertirse en ley para Chile, sobre la contaminación por plásticos, incluido el contexto marino, ¿ya? Inició su trabajo el 2022, como dice bien ahí, y el objetivo no era que terminara el 2022, sino que le daba un plazo de cerca de 3 años para culminar con el documento, lo cual, como ustedes ya saben, no ha sido logrado hasta el momento. La siguiente, por favor. ¿Es la siguiente o la anterior? Sí. La quinta reunión del proceso ocurrió en Busan y lo más importante que sale de esa reunión es el texto. Ya lo que salió en esa reunión en diciembre del 2024 es el texto que se utilizó para los siguientes procesos de negociación. Es decir, nosotros salimos con el documento del 2024 a negociar en las siguientes INC. La siguiente, por favor. ¿De qué se trataba el documento o con qué fue con lo que llegamos a negociar? Bueno, era un borrador propuesto por la presidencia. Ya no fue exactamente el mismo borrador con el que se termina la reunión, sino que el presidente hace algunos ajustes y presenta este documento y se toma la decisión que con eso nosotros vamos a seguir negociando. El documento, por supuesto, no estaba terminado y tenía varios lugares que se llaman placeholder, que en el fondo es lugares que dice que va a decir algo, pero no dice nada, sino que simplemente tiene el título o es un espacio reservado para un texto que se quiere introducir, pero todavía no se sabe qué texto es. Los artículos importantes o de principal relevancia para nosotros eran el artículo 3, el 6 y el 11, y por supuesto otros relacionados, pero principalmente eran temas de productos plásticos, diseño, transición justa y por supuesto otros como temas de financiamiento y formatos en cómo se desarrolla la negociación o se toman las decisiones. En el INC 5.2, por supuesto, todos sabían que llegábamos a la negociación no con el mejor escenario, habían posiciones muy contrapuestas, por lo tanto no estaba asegurado el cierre del proceso. Si bien era la expectativa, todos sabíamos que había un gran riesgo de que eso no sucediera. Chile pertenecía a un grupo de los países like-minded, que eran los países con ambición, que se le llama, donde estábamos de acuerdo en limitar la producción y controlar un poco la demanda, ya eso más o menos. Pero también estaba todo un otro grupo de países like-minded, que principalmente por el eje árabe, digamos, que estaban bastante en contra de las mismas cosas en que nosotros estábamos un poco ambiciosos. Entonces, las visiones estaban muy polarizadas. La siguiente, por favor. Entonces llegamos, no les voy a leer todos los títulos, pero llegamos con este tratado.
¿ya? Los que están un poco más grandes y en negrita son en los que participamos de manera bastante activa y los otros participamos, pero no fue tanta la participación, éramos una delegación, no apareció la delegación, éramos una delegación grande para lo que normalmente son las delegaciones de Chile en los acuerdos internacionales, pero no lo suficientemente grande para poder abarcar todos los temas y todas las salas que se estuvieron discutiendo de manera simultánea. Pero como ven, ahí está la producción de plásticos, diseño, producción sustentable, releases and leakages, transición justa, mecanismo financiero, salud y por último el de abajo, el que dice del 23 al 25 es lo que tenía el tema de toma de decisiones que eran varias juntas. La siguiente. Bueno, llega la fecha del INC 5.2. Como bien saben, en Ginebra, entre el 4 y el 15 fue una negociación bastante larga, normalmente no duraba esta cantidad de días, esta vez se le dio bastante plazo para que intentáramos llegar a acuerdo y el objetivo era terminar y dar cumplimiento al mandato de la UNEA, ya es decir, salir con un documento acordado. Y como saben, obviamente el enfoque era que incluyera toda la vida del plástico. Participaron cerca de 2.600 personas. Estuvo muy bien representado por el lado de los países. 183 países estuvieron ahí de los 196 que normalmente concurren a las negociaciones del multilateralismo. La siguiente, por favor. La delegación, como ven, es la que desde los servicios públicos es la foto de abajo. Está el embajador, Julio Cordano, Francisco Carvajal, Macarena Gonzalo y yo desde Cancillería. Y desde el Ministerio del Medio Ambiente participó el subsecretario Maximiliano Proaño y María Mesonero. Esa era la delegación de los que estábamos negociando directamente. Y arriba se ve una foto de la sociedad civil que estuvo acompañando el proceso, importantísimo porque ellos estaban afuera de todas las salas donde nosotros estábamos negociando. Fue un apoyo gigante, tanto en la entrega de información, el contacto con otros países, otras organizaciones, etcétera. Así que esa foto de arriba, no están todos, pero está la mayoría de la sociedad civil que asistió hasta Ginebra para participar de las reuniones del INC. La siguiente, por favor. ¿Cuál era la complejidad del tratado? ¿Por qué esto era tan complicado de tratar? Bueno, porque es un tratado que, por supuesto, tiene un enfoque ambiental, pero toca muchas otras aristas. Tiene temas políticos, tiene temas técnicos, es decir, acá hay temas, por ejemplo, de aditivos, de químicos, que por supuesto tocan temas de salud. Por lo tanto, la participación de los equipos de salud, hubo delegaciones que llevaban personas de ministerios de salud a participar de esto, del tratado. Hay temas económicos. Estamos hablando que el plástico proviene del petróleo, por lo tanto los países productores de petróleo o que su principal economía está basada desde el petróleo, era una bandera roja para ellos, o los países que venden plástico en Asia, también era todo un tema económico para ellos. Está el tema cultural, ¿ya? Hay el tema cultural y social en temas de todos los trabajadores que están aquí, que eran parte de la sociedad civil, los recolectores de base, las personas que tienen empresas asociadas a la producción o venta de plásticos, etcétera. Y hay un tema de cuándo empieza el tratado y cuándo termina el tratado. En el fondo, nos vamos a preocupar del plástico desde que se crea el componente plástico o desde que es un producto plástico o desde que ya tiene uso el plástico. Entonces, toda esa negociación era compleja porque, por supuesto, a cada país o a cada región le complicaba más una parte que la otra. Entonces se empieza a dividir un poco en el sentido que se llama upstream o downstream, que en el fondo está el producto, nos preocupamos de aquí para arriba, es decir, cortamos la producción de plástico o nos preocupamos de aquí para abajo con el plástico que hay, cómo lo resolvemos, la basura, la reutilización, el reciclaje, etc. La siguiente, por favor. Y esos eran un poco el tema clave. El alcance del tratado se dividió principalmente en dos artículos, que era el artículo del alcance, que los países que somos like-minded no queríamos que se limitara a un alcance particular, y luego el artículo 6, que era de la producción, limitar la producción de plástico. No sé si se acuerdan en la INC anterior que había una llave saliendo un montón de plástico, ¿no? Lo que quiere decir eso es que si se está inundando la tina, ¿qué hago yo? ¿Me pongo a trapear o corto la llave?
Ese era un poco el mensaje. Tengo que cortar la llave. También voy a tener que trapear, por supuesto, y ver qué hago con lo que está sobrando y cayendo. Pero la idea era cortar la producción de plástico de alguna manera. Bueno, ese era un poco el alcance. El ciclo de vida del plástico, para arriba, para abajo, o todo lo que implica el plástico, desde que es un pellet o desde que ya llegó al mar. ¿Cuándo nos hacemos cargo? El impacto en la producción, lo que les mencionaba, China, a pesar de ser el mayor productor de plástico, estaba bastante a favor del tratado. Y los países árabes, en el fondo, por el tema del petróleo, les complicaba un poco más. En un principio, se esperaba que el tratado tocara un poco esto de los combustibles fósiles. Después la idea un poco fue en reversa porque había que enfocarse en lo que era el plástico y no el origen que era, porque en el fondo los combustibles fósiles son para muchas otras cosas más que el plástico. Entonces, ahí también hubo un ajuste durante la relatoría, digamos, del tratado. Y el financiamiento, este fue un tema súper grande. ¿Por qué? Porque normalmente está esta frase o este principio, perdón, que habla de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Ya hay un reconocimiento a nivel internacional que algunos países, Europa, otros, han hecho mucho más uso y han hecho mucho más daño a nivel ambiental que otros países. Por lo tanto, si bien todos nos vamos a hacer cargo, hay países que deben pagar más porque han hecho más daño. Y en ese sentido, el tema de financiamiento estaba intentando de abrir un poco más la cartera de financistas y con eso ubicar países que dicen estar en desarrollo, pero en realidad ya no lo son tanto. Chile es parte de un país OCDE, si bien Chile no era el foco, sí habían países como China que el eje, digamos, estaba buscando que se comprometieran un poco más con el tema de financiamiento y eso era una línea roja para China, ¿ya? Y eso pasaba con otros países también, pero aquí dos ejemplos. Chile no estaba muy en el foco, pero sí China, por ejemplo. El siguiente, por favor. ¿Qué otras cosas fueron complejas en el proceso, además de las temáticas? Bueno, el trabajo fue extremadamente lento en los grupos de trabajo, ¿ya? Por lo mismo, había mucho bloqueo, se introdujo lenguaje que no tenía no nada que ver, pero era gigante para el foco que tenía el tratado. Por ejemplo, la Unión Europea intentó de meter texto como derechos humanos, cuando si bien el tratado lo toca, no es el foco del proceso, y eso fue muy complejo. Estados Unidos, por ejemplo, quiso la transición justa, no quiso que tuviera el término justo y intentaba poner transición para los trabajadores, workers transition, algo así. Entonces se empezaba a complejizar y eso hacía que en las salas de negociación no se avanzara porque finalmente estaban fijos en una posición y no había ningún lugar donde pudiéramos encontrarnos. Se pasó, siempre hay formatos de negociación, están los informales y hubo mucho informal, o sea que ya eran salas bastante más pequeñas, no estaba claro que lo que saliera de esa sala, cómo pasaba de las siguientes hacia arriba, por lo tanto hubo una dilatación de tiempo gigante que el formato de la negociación no permitió sobreponerse a eso. Finalmente, con todos estos problemas, con toda esta situación, el sábado por la mañana, después de algunos días de negociación, se realiza un plenario para un balance de cómo iban las negociaciones, que ustedes por supuesto ya se imaginarán y ya saben, no fue el mejor de los balances. La siguiente, por favor. Hasta ahí, Chile tuvo un rol súper importante durante la negociación, si bien hubo, de lo que ven ahí, solo el grupo de negociación del artículo 5, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente principalmente, era lo que veníamos haciendo desde siempre, ¿ya? Obviamente participando en varios otros artículos, pero había un grupo liderado por Chile sobre el artículo 5, que era el de diseño. ¿Por qué era importante este artículo? Porque era el único que tocaba un poco para arriba y un poco para abajo, es decir, en parte venía a resolver el upstream y el downstream de la negociación. Nos fue bastante bien. Recibimos harto comentario, el texto fue cambiado, pero más o menos se mantuvo durante toda la negociación. Las otras 3 facilitaciones fue porque Chile tomó un rol articulador importante durante la reunión. El artículo 8 sobre gestión de residuos empezó a ser un proceso que allá nos empezaron a pedir que ayudáramos, dado la condición de Chile de
leyes sobre plásticos, pero también su capacidad de conciliación. La facilitación del artículo 11, que es sobre el tema de financiamiento también, y ahí el embajador Cordano tuvo un rol particular porque se le invitó, junto con el embajador de Japón, a liderar un grupo de trabajo solo en financiamiento, que fue bastante exitoso también. Y la facilitación del artículo 10 sobre transición justa también ocurrió allá por la importancia de Chile de ese artículo, ¿ya? De la representación de los trabajadores de ese grupo en el artículo, que en algún momento incluso quiso ser borrado del tratado. La siguiente, por favor. Entonces, partimos con el documento del 2024. El 13 de agosto se lanza un siguiente documento muy por el piso, no era vinculante, no tenía temas de decisiones, no tenía un control de la producción de plástico. La parte del diseño estaba un poco truncada y incluía el alcance, que era algo que los países like-minded no estaban dispuestos a aceptar, porque además se había eliminado el 6, que era el que limitaba la producción. Fue rechazado absolutamente por la negociación. Ahí se ve Chile pidiendo una moción de orden, que no estaba de acuerdo con seguir adelante con ese documento. Y abajo es muy tarde, teníamos mucho sueño, pero ahí estábamos intentando que ese documento que salió el 13 de agosto no avanzara más. Se paran las negociaciones y aparece otro documento el 15 de agosto. Antes de ese, luego entre el 13 y el 15, bueno, se armaron nuevos grupos, se vuelve a la negociación y estos son los principales temas que se abordan. No es que se voten los otros artículos, pero en el fondo nos enfocamos solo en uno con el objetivo de si es que salíamos con algo, íbamos a salir con un esqueleto, ¿ya? No un documento muy, muy robusto, sino que un esqueleto con los principales puntos que eran importantes para los países. No se logró. El 15 aparece un nuevo documento que está muy por sobre el primero, por lo tanto todo el eje India, Rusia y los países árabes se opusieron tajantemente a ese documento. No se logra el acuerdo y se para la negociación. No se termina la sesión, pero se detiene la negociación. El siguiente, por favor. Como no se detiene la negociación, seguimos en este momento en el INC 5.2. ¿Ya? Porque en el fondo la negociación no paró. Por lo tanto, lo que viene ahora es terminar el INC 5.2 y con eso estamos en un súper buen momento, porque si esta reunión hubiese sido la semana pasada no tendría la misma información que tengo ahora, pero se llamó a una nueva INC el viernes pasado, ¿ya? INC 5.3, exactamente. Dentro de todo esto, ¿cómo se llama cuando una persona sale del cargo? ¿Cómo se llama cuando una persona sale de su cargo? Deja su cargo, renuncia. El chair, gracias. ¿Lo echaron? No, renunció. El chair, Luis Bayas, renunció a su cargo, lo deja a disposición, lo cual se hace formal el 27 de octubre. Y asume la persona de Suecia, una mujer que ha estado en el proceso desde el principio, por lo tanto, al menos desde Chile tenemos una buena percepción de ella, y asume desde el 31 de octubre, la semana pasada, como interina. La siguiente, por favor. En ese proceso hay postulaciones de nuevos chair. Es decir, todo esto empieza a cambiar, la organización de la INC empieza a cambiar un poco en cómo se va a trabajar. Por supuesto que una de las desilusiones máximas fue cómo se había trabajado durante las negociaciones, el liderazgo, las formas de trabajo, la organización, etcétera. Por lo tanto, el chair anterior sale y se producen nuevas postulaciones que tienen que ser el único requerimiento era que lo postulara la región. Y como Chile tuvo un muy buen desempeño, el embajador Julio Cordano fue propuesto por GRULAC para que sea el próximo chair, pero también aparecen dos propuestas de Asia-Pacífico, de Pakistán e Irak, y aparece una propuesta desde la región africana. Por lo tanto, hay 4 personas que estarían postulando a este cargo de chair para liderar el próximo INC, que no va a ser el INC 3, sino que va a ser o el 6 o el 4. La siguiente, por favor. Ayer llegó la notificación de que va a haber una nueva reunión INC 5.3, donde el único tema a tratar va a ser la elección del nuevo chair. No se pretende tener negociaciones, no se pretende tomar ninguna otra decisión que el nuevo chair,
cosa de empezar de nuevo la estructura desde ahí en adelante, porque no se va a decidir ahí. Se va a comenzar a enmarcar cuándo va a ser la siguiente reunión, el formato que va a tener, cuánto va a durar, etcétera, así que eso todavía no lo sabemos. Hay ciertas incertidumbres, por supuesto, porque lo que está ahí es lo único que sabemos, que ya va a haber un nuevo chair al 7 de febrero y que la reunión va a ser en Ginebra también. Vienen otras reuniones importantes antes. La UNEA 7, ¿va a haber algo en UNEA 7? No lo sabemos. Muchos de los embajadores que estuvieron en el INC 5.2 van a ir. Por supuesto que van con la intención de conversar sobre plásticos, no solo lo que se va a tratar en la UNEA. Así que no sabemos bien qué va a salir de ahí, pero es una reunión donde va a haber, por supuesto, un gran encuentro. No sabemos la fecha de la próxima reunión para negociaciones del documento. No sabemos todavía sobre qué texto se va a negociar. Tenemos el del 2024, que pareciera ser que vamos a volver a ese, es decir, el de Busan. Es decir, que quizás ninguno de los dos que aparecieron en el INC 5.2 van a ser usados. No lo sabemos, porque como la sesión no cerró, no se tomó una decisión sobre qué documento es el siguiente. Y obviamente hay nuevas administraciones de distintos países. Hay elecciones, hay distintas cosas que obviamente van a dar forma a cómo va a ser la negociación cuando ésta sea. Que más o menos estamos suponiendo que va a ser por agosto, julio del próximo año. Supuestos, ¿eh? Esto no es real, puede ser un supuesto. La siguiente, por favor. Eso. Muchas gracias. No, quédate acá, quédate acá. Entonces, ahora quiero invitar a Lara, si puedes acompañarnos. Y después invitamos al panel. Bueno, va a ser Manuel. Buenos días, Chile. Muchas gracias por la invitación, senador Lago, y también muchas gracias por la invitación a Oceana de Chile. Yo soy Lara, vengo desde Brasil y voy a hacer la presentación en mi mejor portuñol. Yo soy directora de Advocacy Oceana en Brasil y creo que algunos ya conocen Oceana, pero para los que no conocen, el siguiente, por favor. Somos una ONG que está fundada desde 2001 en los Estados Unidos. En Brasil estamos desde 2014. Ya llevamos poco más de 10 años en Brasil y trabajamos con la creación e implementación de políticas públicas para los océanos y para las personas que también dependen de los océanos para su sostenido y alimentación. En Brasil tenemos campañas para pesca sostenible y combate a la polución por plásticos y para esta campaña yo soy también la directora en Brasil. Ya llevamos como 5 años en la campaña en Brasil y mi presentación va a mostrar un poco del contexto brasileño y importante para entender por qué y cómo fue la posición de Brasil en las negociaciones del tratado, que es un poco distinta el contexto que tenemos de la industria y también de los catadores de reciclajes. El siguiente, por favor. Aquí son algunas de las victorias de Oceana. Tenemos como en casi 25 años de Oceana y ya llevamos 300 victorias. Algunas de esas son también políticas creadas para limitar la producción de plásticos en el mundo. Y la oficina de Chile ha algunas de esas victorias acá y ya protegemos como más de 10 millones de kilómetros cuadrados de océano. La siguiente, por favor. La siguiente también, por favor. Bueno, entonces aquí en Brasil empezamos la campaña de combate a polución hace 5 años. Brasil es es el mayor productor de plásticos de Latinoamérica y esto fuimos a comprender mejor cuando hicimos 3 estudios técnicos y fuimos a hacer como un X-ray, rayo-X, de la producción, de la legislación, de la reciclaje y cómo todo esto funciona o no en nuestro país.
Y lo que vimos es que tenemos una de las mayores industrias de plásticos de Latinoamérica y también del mundo. Y esto pone a Brasil en nuestro contexto porque tenemos una industria que es fuerte económicamente, pero políticamente también. Nuestra Petrobras, que es la compañía que produce petróleo en Brasil, una parte es del gobierno brasileño, así como la mayor petroquímica, la única petroquímica que tenemos también, y que produce los polímeros y las resinas, las materias primarias para el plásticos, también tiene parte del gobierno. Entonces, que políticamente es un poco más complicado como implementar leyes que van a limitar la producción de los plásticos desechables en nuestro país porque tenemos este contexto. Un otro punto también muy importante es que en Brasil la reciclaje las tasas son muy bajas. Tenemos como 4% de reciclaje de plásticos y este porcentaje solo existe porque tenemos más de 1 millón de colectores de basura reciclable. Y esto también es un contexto social también muy importante porque es una categoría que vive de la basura, que viene de la basura y que también a ellos también le interesa una parte del plástico. Entonces, todo eso se pone en contexto cuando vamos a trabajar la campaña y también el posicionamiento de Brasil en las negociaciones. El siguiente, por favor. Y el Brasil tiene mucha responsabilidad. Somos el 8º mayor poluidor de plásticos del mundo. No tenemos ninguna ley. Y para los océanos son despejados como 1.3 millones de toneladas de plásticos por año. Entonces, claro que esto tiene muchos impactos. El siguiente, por favor. Los impactos para el medio ambiente ya son muy conocidos, pero los impactos a salud humana están siendo muy estudiados también por los científicos en Brasil. Tenemos una experta que se llama Thais Mauad. Thais es de la Universidad de São Paulo y también está en las negociaciones del tratado y fue la primera científica que encontró microplásticos en el pulmón humano. Y entonces que lleva mucho del conocimiento desde la salud y de los científicos también para la delegación brasileña. Entonces que tenemos impactos para la salud humana. El siguiente, por favor. También puede como el siguiente. Y más un, por favor. Y más un también. Y tenemos también un impacto socioeconómico. La imagen que tenemos en la izquierda es un print screen de un video de pescadores desde el sur de Brasil. No poní el video porque los pescadores están muy bravos y hablan como no buenas palabras. Pero es como 1,5 kilómetros de una red de pesca que viene desde de pescadores artesanales y toda ella con bolsillas plásticas. Entonces, que esto es un impacto para nuestros pescadores en Brasil y tenemos como 2 millones de pescadores artesanales y a ellos que están en impacto negativo, no a la industria. Entonces, tenemos los pescadores también como aliados y solo en la última negociación, en la última hora en Ginebra, que empezaron a hablar con los pescadores y que empezaron a traerlos su punto de vista también para compor el posicionamiento de la delegación desde Brasil. Entonces, que tenemos estos impactos económicos y que desde Oceana estamos trayendo más a la delegación para sumar como a su posicionamiento. El siguiente, por favor. Y desde Oceana venimos como desde el segundo ANC en las negociaciones y intentando influenciar el posicionamiento de Brasil. Es un poco más complicado porque Brasil es un superproductor de plásticos. Entonces, cuando tenemos la negociación y hablamos de los upstream measures, entonces que la limitación de los plásticos desechables, la limitación de los polímeros, la limitación de los químicos, la posición de Brasil aún está muy influenciada por la industria. Y hay un conflicto de interés muy grande en las negociaciones porque la industria de plásticos, la industria petroquímica, la industria de petróleo, toda esta cadena productiva está en la negociación y hace un lobby muy fuerte. Entonces, que para todas las medidas que son
de upstream, Brasil ha sido muy tímido y no he presentado sus posiciones. Incluso en la última negociación en Ginebra, que no presentó a nada. Entonces, Brasil tiene como foco en la negociación la transición justa, porque tenemos los colectores, catadores de basura, y esto fue como uno de los puntos más importantes para Brasil, y conseguimos colocar al menos en texto de Busan. Un otro punto también fue el artículo 19 que trataba de la salud, pero que se sacó en el último texto. Pero fue también un punto que Brasil estaba muy fuerte en su posición. Y los mecanismos de financiamiento, porque desde la perspectiva de Brasil, para tener medidas upstream teníamos que garantizar los mecanismos de financiamiento. Entonces, una negociación que intentaron hacer principalmente con los países desde Europa. Y Brasil, nuestra delegación, nuestra presidenta de la delegación, María Angélica, fue la facilitadora del Grupo 1, que es el grupo que hablaba más de la producción, límites y todo esto. Entonces también fue una decisión estratégica de estar en moderando, facilitando este grupo. Pero Brasil en ningún momento presentó sus posiciones para las medidas como más importantes y sustanciales para el tratado. Entonces, para nosotros desde Oceana y toda la sociedad civil que acompaña en Brasil fue muy frustrante. Y desde el ANC 2, que llevamos como muchos subsidios técnicos, científicos, y llevamos los pescadores y hablamos también con los catadores, y no es por falta de argumentación técnica o científica o evidencias, es una decisión política y que favorece una industria en detrimento de toda la sociedad brasileña en su posición. Entonces, que nuestro papel como sociedad civil es como denunciar también la posición de Brasil, que debería estar mucho más alineada con, por ejemplo, GRULAC. Entonces, que dentro de GRULAC, los países latinoamericanos del Caribe que estaban discutiendo las posiciones, Brasil también tenía una posición menos ambiciosa que muchos de los países, incluso Chile, que tiene una posición mucho más ambiciosa. Y esto también se da porque no tenemos leyes, entonces que no tenemos un ejemplo de este doméstico para poner como subsidio para una negociación internacional. Y esto que estamos haciendo desde Oceana en Brasil, intentando poner nuestro país en la lista de países que ya tienen una ley que hiciera de, ¿cómo se dice? Straws. Sí, bombillas. Al menos el bombilla, ni mismo de bombilla tenemos una ley en Brasil. Entonces, como estamos muy atrasados. El siguiente, por favor. No, el siguiente también, por favor. Bueno, Brasil no está en el mapa del país, entonces que nuestra misión en Oceana es como poner un color en Brasil en el mapa en los próximos años. Esa es nuestra campaña en Brasil. Pues, próximo, por favor. Y entonces que 5 años atrás empezamos a llevar este tema para el Congreso Nacional Brasileño. Hasta 5 años atrás nadie lo había hablado de esto en Brasil. Había como una ONG o otra cosa como muy puntual de este tema en Brasil, pero la verdad es que cuando empezamos a hacer los estudios, empezamos a hablar con la prensa y llevar este tema también al Congreso Nacional, que comenzó en Brasil a tomar más conciencia del tamaño del problema que tenemos en nuestro país. La próxima, por favor. Y entonces, junto con los estudios que tenemos y toda la fundamentación técnica, junto con ONGs y las asociaciones de colectores de basura y en algunas otras industrias también en Brasil, escribimos un proyecto de ley que es el proyecto que trata de la economía circular de plástico. Y este es un proyecto que aún está tramitando en el Senado Federal, pero es el proyecto que quizá va a poner Brasil en el mapa de países que ya tienen alguna ley de plásticos. El siguiente, por favor. Muy rápidamente, este es un proyecto de ley que se propone a eliminar los plásticos que no son necesarios, como las bolsillas, tazas,
bombillas, platos y cucharas y cosas como estas. Esto es como 1.83% de la producción de plásticos en Brasil, entonces que muy poco y hace un daño muy grande. Entonces, para esto estamos proponiendo eliminación, así como muchos otros países han proponido, y también está muy alineado con lo que pide también el tratado. Y para los envases, una obligación que tengan que ser retornables o compostables. E incluso también dar el reconocimiento que los catadores y colectores de basura deberían tener en Brasil y que no tienen aún. Entonces, muy rápidamente los principales puntos que están en el proyecto de ley, y mucho de lo que estamos hablando en el proyecto es lo mismo, que está con un escopo un poco menor, porque no estamos hablando de químicos, también no estamos hablando de polímeros, pero cuando se habla de productos y design y envases, entonces esto está muy alineado con lo que pide también el tratado. Y qué pasa es que como un resultado de nuestra incidencia en Oceana Brasil con el gobierno, en Busan, el gobierno brasileño tenía una propuesta, su primera propuesta de posicionamiento un poco más decente, ambiciosa, para los productos plásticos, y que era la misma que teníamos en el proyecto de ley. Entonces, usaron nuestro proyecto como referencia, tenían como escrito hasta el último minuto. Y qué pasó es que alguien de la industria llamó a algún ministerio y no pusieron a público su posicionamiento, pero estuvimos casi ya. Entonces, creo que ese es un resultado también de nuestra incidencia, la presión que estamos haciendo en nuestro gobierno. El siguiente, por favor. Creo que podemos pasar sí. Este es solo un estudio que hicimos como para mostrar las oportunidades económicas que tenemos en Brasil para cambiar desde los plásticos desechables para otros materiales o otros modelos, y que podría ganar también nuestra economía. Entonces, es un argumento que ha sido muy bueno de usar con el Ministerio de la Industria, que es el ministerio más resistente en nuestro gobierno y que influencia mucho de la posición de Brasil en las negociaciones. El siguiente, +2. Y esto es el mayor desafío para nuestro proyecto de ley y también para la posición de Brasil. Todo esto de la industria de plásticos, de petroquímica, que está haciendo el lobby en el Congreso Nacional brasileño, pero también en las negociaciones. Entonces, que el gobierno está muy susceptible a esta influencia, y es una influencia que es muy discrepante, como muy desmedida con la influencia que tenemos como sociedad civil y como científicos también. Entonces, creo que ese es el mayor desafío que tenemos para avanzar y para tener Brasil con una posición un poco mejor en el próximo ANC. El siguiente. Y bueno, como sociedad civil nos organizamos, tenemos una campaña y una coalición que tiene un poco más de 90 organizaciones. Somos como, no sé, 5% de nosotros al frente del Congreso Nacional Brasileño, llamando para la aprobación de la ley. El siguiente, por favor. Y todas esas organizaciones que componen nuestro movimiento en Brasil. Entonces, que somos muchas organizaciones. Tenemos no solo sociedad civil, más también muchas asociaciones de pescadores y pescadoras, y también de los catadores de basura, que estamos todos juntos para la aprobación de la ley y también haciendo junto la incidencia para el posicionamiento de Brasil en el tratado. Aquí también está en portugués, pero esto es un resultado desde el mes pasado, en octubre. Son 2 decretos que el Ministerio de Medio Ambiente aprobó, y este es el resultado de nuestra campaña. Uno de ellos es como más o menos similar con la ley REP que tienen en Chile, poco menos ambiciosa que la ley REP, pero más o menos lo mismo que tenemos ahora después de 15 años de una ley que teníamos para basura. Tenemos ahora más o menos una ley REP para los envases plásticos. Y el segundo decreto es la Estrategia Nacional Océano Sin Plástico. Y los 2 decretos ayudamos a construir desde Oceana, y son decretos muy importantes y que
ojalá van a ayudar a Brasil a tener un posicionamiento más firme en la negociación. Este segundo decreto, una de las provisiones es para sustituir y reducir los plásticos de uso único desechables que no tienen reciclabilidad. Entonces, un paso más para que tenemos la ley en el Congreso Nacional aprobada. Muchas gracias. Muchas gracias, Lara. A continuación quisiera invitar a María Los Ángeles y Daniela, y se nos pueden acompañar acá arriba para tener una conversación y escuchar sus visiones también. Y bueno, quiero agradecer a las dos exponentes, a la funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hace su mejor esfuerzo siempre dentro de lo que son su labor y sus responsabilidades, y también valorar la franqueza con que Lara intervino, ¿no? Sino porque ocurre que a los que hemos seguido un poquito esto, parte de lo que tú señalaste, y bueno, les doy la bienvenida y comienzo a hablar un poquito, después le voy a ir dando la palabra o me la van pidiendo. La idea es que tenga una conversación lo más relajada y que sea útil para los que estamos acá y para los que están siguiendo esto vía la transmisión. No, decía que tú das pie para lo que uno percibe de afuera, es que efectivamente hay distintos, están los like-minded por una parte, que tienen una mirada un poquito más conservadora, por ponerlo de alguna forma, ¿ya? Y están aquellos que empujan la agenda de manera más fuerte. Y me pareció que países que son muy relevantes en el contexto internacional, y Brasil es un país relevante a nivel internacional, por muchas razones, incluida porque el tema plástico, como tú bien señalabas, uno de los principales productores, que ha tenido una aproximación, diría, no tan ambiciosa, para ponerlo así. Entonces, yo valoro la franqueza, ¿ya? Ahora, lo que sí quisiera plantear y darle la palabra a María Los Ángeles y Daniela es, la pregunta es cómo se aborda lo que viene ahora, ¿ya? Pero el diagnóstico de ustedes de qué ocurrió en Ginebra, ¿cómo lo ve la sociedad civil de nuestra sociedad civil? Tenemos SEANA Chile, pero también tenemos otras organizaciones. Splash es muy influyente en Chile, participaron activamente en esto. Y contar un poquito sobre Splash y qué visión tienen ustedes de cómo vieron ustedes la labor, no solamente de Chile, que es bienvenida la opinión, por supuesto, cualquiera sea el signo, que es bueno saber, pero además, cómo vieron la negociación propiamente tal en estas semanas. Después vamos a ver lo que viene, pero así que no sé quién quiere partir de ustedes dos. Ya. Adelante. María Los Ángeles. Buenos días, soy María Los Ángeles de Splash. Splash es la alianza de científicos que investigamos la contaminación por plástico en Chile, ¿ya? Y yo junto a otras 3 compañeras fuimos en representación de Splash a Ginebra y también estábamos con más personas de Splash trabajando desde Chile. Bueno, nuestro principal foco allá era que la evidencia científica llegara a la política pública, en este caso al tratado, ¿cierto? Pero cuando estábamos allá igual nos dimos cuenta que igual lo que se estaba discutiendo allá ya era mucho más político que algo tan de la evidencia científica. De todas maneras, igual tratamos de hacer lo nuestro y cada vez que veíamos que alguien decía, bueno, es que no hay evidencia científica para decir esto, nosotros íbamos y buscábamos los artículos que lo decían. Estábamos muy alineadas con la Scientist Coalition, que es una alianza de científicos de todo el mundo organizados para tener un tratado que sea ambicioso. Entonces, en ese sentido, ese era como nuestro objetivo. ¿Qué pasó en la INC? Que no se obtuvo éxito. Bueno, Paulina lo dijo un poco. Hubo más o menos 8 días, porque eran 10 días en total, ¿cierto? Y hubo casi 8 días en que avanzaban los grupos de trabajo, los grupos de contacto. Cada grupo de contacto tenía un par de artículos, ¿cierto? Y se veía que el trabajo ahí estaba, claramente habían 2 bloques, los ambiciosos y los like-minded, pero como que el trabajo no avanzaba porque
los que no querían, los que no eran ambiciosos, ponían trabas, entorpecían el texto, hacían tiempo. Entonces, como que estar en una instancia así, en la ONU, en Ginebra, como que a mí me llamó la atención que esos fueran los mecanismos que se estaban usando. O sea, realmente como entorpecer y no avanzar a lo que la resolución de la UNEA decía, ¿cierto? Que era tener un tratado vinculante. Entonces, en ese sentido, en mi opinión, también faltó un poco de liderazgo del CHER, de la Secretaría, de quienes lideraban estos grupos de contacto, en que en 8 días que vieron que esto no iba avanzando y que el texto se iba llenando de palabras, de brackets, de comas, y se veía que no avanzaba y que iba a tener que llegar a un punto en que, de cierta manera, todas estas palabras que eran muy contrarias en sí llegaran a algún consenso, faltó ahí un liderazgo, adelantarse y no llegar al día 8 o 9 a no avanzar. Entonces, en ese sentido, guau, la noticia de que quizás Julio Cordano podría ser el chair, porque en general, durante la INC, debo decir que igual estábamos ahí, nos sentíamos orgullosas de ser chilenas, como de la posición de Chile en la INC. Vimos que nuestros delegados lo dieron todo, entonces es una súper buena noticia saber que Julio Cordano podría estar ahí liderando esta negociación. Y en ese sentido, ahí tendría que ser más activo. O sea, está claro que están estos 2 bloques, pero hay que ser más activo y apegarse a lo que dice la resolución de la UNEA, que es que el tratado tiene que ser legalmente vinculante y abordar el ciclo completo de los plásticos. Entonces, en ese sentido, con esto que nos cuenta Paulina, lo veo positivo, que puede haber un buen liderazgo para que la negociación avance. Gracias. Daniela. Bienvenida. Ahí, ¿cierto? Sí. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias igual por la invitación para estar acá. Bueno, yo la verdad es que no tuve no sé si es suerte o mala suerte de ir a Ginebra, pero sí, yo era como del equipo que estaba telemáticamente trabajando con las chiquillas a cualquier hora. Así que en el fondo me fui como enterando de las cosas a través de ellas. Y por lo mismo, yo no tengo una visión de cómo fueron las cosas en Ginebra, pero sí puedo aportar en lo que viene a futuro. Muy bien. A ver, esta pregunta tal vez, no sé si Paulina está en condiciones de responderla, digamos, ya, pero tal vez como la vieron los que presenciaron. María Los Ángeles, dijiste algo recién, el rol del chair, porque una cosa es que estas negociaciones avanzan generalmente por la ley del consenso, el criterio del consenso, ¿tá? Con lo cual hace avanzar al ritmo del mínimo común denominador, basta que alguien suponga para trancar el avance. Entonces, y eso yo entendí que objetivamente ocurre en muchas negociaciones, pero estamos también con muchos tratados internacionales que fueron negociados de la misma forma. Entonces, entendiendo que lo hace difícil, no es menos cierto que el tratado del BBNJ también fue un proceso que costó un kilo sacarlo adelante, se adoptó por unanimidad en medio de la guerra de Rusia y Ucrania, el año 2023, estoy poniendo el contexto, enfrentamiento, etcétera, y hubo capacidad para ponerse de acuerdo. Entonces, creo que también, y no estoy pasando juicio porque no participé de las negociaciones, pero lo que uno ha leído de las personas que representaban a la coalición de parlamentarios es que pareciera que también el rol que tiene que jugar un chair, el que conduce el proceso, si bien tiene limitaciones objetivas, tiene que tener la capacidad de, apegándose a lo que son los términos de referencia de la autorización para iniciar la búsqueda del instrumento legalmente vinculante que abarque toda la cadena de vida del plástico, tiene que forzar esa situación. Y la percepción que tengo, esto que tú fuiste muy gráfica, y no quiero caer en cosas menores, pero de los 10 días que había, la percepción que hubo era como entre 6 y 7 días, como que no se avanzó mucho, salvo en los grupos pequeños, pero no se logró capturar en un documento más grueso, sino que hubo avances parciales, como contaba aquí Paulina, decía bien, se avanzó en el grupo 10 o en el grupo 11, pero los otros artículos,
y lo otro no se logró, entonces quiero dejarlo como inquietud, no sé si quieren comentar, que el tema para lo que viene es tener una conducción que genere presión sobre los Estados miembros que participan de estas conversaciones. Eso me deja a mí un segundo. Y lo otro es, no sé hasta qué punto podemos, entendiendo que el consenso es como la regla que está establecida, no es menos cierto también que en la comunidad internacional se ha dado espacios en que nuevos instrumentos jurídicos vinculantes pueden ser modificados también a partir de votos de mayoría. ¿Me explico? Generalmente el consenso es la regla en Naciones Unidas, y el consenso te para las cosas, ¿ya? Bueno, en Naciones Unidas tenemos el Consejo de Seguridad, en lo cual ya hay veto, hay 5 países que son poder de veto, podemos discutirlo, pero el mismo BBNJ, para poder seguir avanzando en la implementación del tratado, establece que las diferencias, sí, se privilegia el consenso, pero llegado un minuto tú puedes gatillar una votación que te permite destrabar. Me voy a ir a un tema que hago propaganda de otros temas, porque el mundo lo saca en el plástico, pero a nivel internacional, pero sí pasa por eso también, el tema de protección de la Antártica, la CRUMA o CAMELAR, está trabado en la expansión de nuevas áreas marinas protegidas del año 2011, porque 2 o 3 países que traban, estamos hablando de un grupo reducido de países, ya no estamos hablando de los 150 países de Naciones Unidas o los 190, estamos hablando de un universo de 28 países o algo así, 22 países, en los cuales 2 o 3 países traban el avance porque tiene que ser un consenso. Entonces alguien se pregunta si tal vez no deberíamos modificar este tema o plantearnos a futuro. Bueno, dicho eso, si quieren comentar sobre eso, bienvenido sea. La primera pregunta es, ¿qué se hace ahora? Me quedó claro de lo que algunos dicen de que el tema del liderazgo, la conducción es importante. Léase el chair y ahí hay 4 candidaturas. Pero ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ves la sociedad civil? ¿Qué paso viene hacia adelante? Dejo abierto para quien quiera participar de esto. Ya. Sí, Lara, por favor. Ya. Bueno, algunos comentarios, impresiones también porque estamos yendo al INC desde la INC 2. Entonces, la impresión que tuve en INC 5.2 es que estábamos en INC 2 porque el mismo proceso, el texto también no avanzó mucho, como avanzos muy puntuales, muy parciales. Y el proceso necesita ser modificado si queremos tener un tratado de plásticos efectivo. Entonces, este es un punto. Y el proceso que está basado en consenso es muy difícil cuando tenemos un tratado que es tan complejo, que va a hablar de la producción de polímeros hasta la polución de plásticos en el ambiente, como son muchos players, muchos stakeholders, para poner todos en el consenso. Y tenemos una polarización muy grande de países que no quieren el tratado. La verdad es esta. Algunos de los países, los que producen petróleo, no quieren el tratado. Ni siquiera quieren un tratado que sea poco ambicioso, fraco. No quieren el tratado y hacen toda la estrategia para no tenernos. Entonces, ¿cómo que tienen un consenso con países que no quieren el texto? Entonces, estoy de acuerdo que el proceso de consenso hay un límite. Y creo que ya llegamos a este límite. Necesitamos pensar una forma de votación o otra forma de tomar de decisión para tener el texto de tratado. Y esto también pasa por el liderazgo del chair. El último chair no fue el buen líder. Y esto lo vimos como en los últimos días de la negociación. El chair no estaba bien. Y creo que no hizo un buen liderazgo en todo el proceso. Entonces, que necesitamos un líder como más fuerte, porque este es un tratado que va a hablar de producción, es un tratado que es de medio ambiente, más que también va a hablar con intereses económicos. Entonces, tenemos que tener un chair como más fuerte, como más, creo que fuerte es la mejor palabra. Y hay otro punto que también es súper importante, que es la cuestión de conflicto de interés. Cuando tenemos como ejemplo el Tratado de Tabaco, el Tratado de Tabaco tenía lo mismo problema. La industria de tabaco estaba siempre en las negociaciones
y había un conflicto de interés. Cuando se tomó la decisión de que la industria de tabaco no va más a participar de la negociación, el tratado salió. Entonces es una decisión que también tiene que tomar el chair y la ONU. Y esto para nosotros, la situación en Brasil es una de las formas de viabilizar y tenemos el tratado. Gracias. Envío también la palabra a Paulina y después María de Los Ángeles. ¿También? Ya, Daniela, te anoto. Sí, un poco continuando la conversación, lo que dice María de Los Ángeles, en cuanto hay mucha estrategia detrás de la negociación. Entonces, cuando María de Los Ángeles dice es que algunos decían algo y otros otra cosa, un poco eso pasa. Entonces, cuando yo quería contarles que la Unión Europea ponía el tema de derechos humanos, no es que este tratado no los tenga, es que se nos fue mucho para otro lado. Y cuando Estados Unidos quiere poner solo transición para trabajadores, es que lo achicó así. Entonces, ese empieza a ser un poco el juego en la sala y hay que ver cómo se negocia, porque no se trata de sacar por completo ambos, sino cómo lo integramos. Y ahí se va mucho tiempo, mucho tiempo. Los tiempos que hablaba el senador sobre BBNJ, esta negociación tenía un desafío particular. La resolución que dice la UNEA da más o menos 3 años. BBNJ se demoró 10, 12. Se demoró 10 años la negociación y 8 años los estudios previos. Claro, entonces aquí nos estaban pidiendo que los países sacáramos un tratado en mucho menos tiempo. Es un desafío, se puede hacer, lo estamos intentando, etcétera, pero tiene algunas complejidades que ojalá no pase tanto tiempo, pero también sigue siendo un proceso en que es multilateralismo, es decir, todos los países nos tenemos que poner de acuerdo, y ahí vuelvo a citar al senador, en consenso. Es decir, que todos los países estemos de acuerdo siempre tiene poca ambición en el fondo. Tiene que haber un momento global o un momento en los países particular para que haya alta ambición, porque en el fondo es el mínimo común en el que todos podemos estar de acuerdo. Entonces sí, se genera un poco de poca ambición, lo cual a veces se soluciona con el voto, y fue una de las razones de por qué Chile estuvo en contra del primer borrador que se entregó durante esta INC, porque habían eliminado la opción de voto, y la posición de Chile era de voto. Entonces la posición de Chile es sí, vamos por consenso, multilateralismo, pero si llegamos a un límite donde el consenso ya no se puede más, entonces votamos. Y eso no estaba en el primer borrador. En el segundo sí, pero en el primero no, y fue una de las razones por qué nosotros nos opusimos a eso. Otra razón que quizás no está tan en la mesa y que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, y es una de las razones de por qué este tratado ha sido tan difícil moverlo, porque cuando se toma la decisión en la UNEA, muchos, no sé si todos, y ahí Cristóbal quizás me puede ayudar, muchos de los países árabes no estaban. Entonces se tomó una decisión con países que ya iban a estar en contra, pero que no estaban participando de la decisión. Por lo tanto, es una decisión que nace un poco rota, ¿ya? Porque en el fondo no estaban todos los países para tomar esa decisión. ¿Por qué no estaban los países árabes? Su problema, porque en el fondo ellos deben ir a estas reuniones de la UNEA. No fueron, se tomó la decisión y la cosa sigue. Pero hace que, en el fondo, muchas veces estas decisiones, cuando uno dice se debería votar o no se debería votar, bueno, a veces avanzar sin muchos de los países que no van a estar muy de acuerdo con esto es un riesgo. Y este es la demostración de uno de esos riesgos. Se avanzó, se tomó la decisión en la UNEA, no estaban los países árabes y así empezamos a avanzar. Entonces, la negociación se vuelve aún más compleja. Eso, por el momento. Bien, María Los Ángeles, después Daniela. Ya, Daniela, dale. Ya. Disculpa. Voy. Bueno, primero que todo estoy súper de acuerdo con Lara y con Paulina, con todo el tema de la dificultad cuando hay consenso, de que efectivamente falta liderazgo para que en el fondo alguien corte el queque, por así decirlo, y siguiendo la resolución de la UNEA. Pero también yo quisiera como hacer otro comentario que tiene más que ver con los temas nacionales. Porque el tratado es internacional, ¿cierto? Y queremos como un acuerdo internacional que nos rija a todos. Sin embargo, para poder llegar a eso, también es necesario tomar acción a nivel nacional. Y eso incluso facilita a posteriori la implementación del tratado. O sea, si los países ya tienen ciertas medidas, ciertas leyes, políticas públicas que regulen el uso de los plásticos, una vez que el tratado se ratifique, va a ser muchísimo más fácil poder implementar esas medidas.
Y por otra parte, también tiene como un potencial hacia el tratado en el sentido de dar el ejemplo a otros países, que es justamente lo que estamos viendo aquí, que Lara está acá porque se supone que Chile es como el líder dentro del GLULAC con el tema de las políticas para regular los plásticos, residuos en general. Sin embargo, voy a dar una opinión impopular quizás, y es que a pesar de que tenemos todas esas regulaciones, en verdad la implementación no es efectiva, todavía no es efectiva. Vamos para allá, pero es un proceso también largo y ha tenido ciertas piedras de tope porque han habido retrocesos con algunas legislaciones. Por ejemplo, con la ley REP se aplazaron plazos, ahora con la ley PUSU, la de plásticos de un solo uso, está pasando lo mismo, se están proponiendo aplazar el plazo del reglamento, también se hizo un retroceso, o sea, se propuso, pero ya está a punto de ser aprobado al parecer, un retroceso para que al interior de los locales sí se puedan entregar algunos productos desechables, que si bien son plásticos, cartones y madera, igualmente son desechables. Entonces, todavía estamos en ese proceso de que no logramos implementar bien, efectivamente, y eso considero que es un factor sumamente importante para llegar a un tratado internacional. O sea, el tener leyes políticas nacionales que funcionen, que se fiscalicen, que sean efectivas, y eso también es un ejemplo hacia afuera. O sea, si en el GRULAC se están dando cuenta de que quizás en Chile sí tenemos leyes y sí son efectivas, pueden empezar a hacer lo mismo. Y eso después, cuando llegamos al tratado, tenemos un bloque enorme, no sé si con Brasil, por lo que comentaba, pero tendríamos un bloque enorme de países que estarían en la misma parada, ¿y eso qué va a hacer? Que los países productores se den cuenta de que ya no tienen a quién venderle. O sea, de esa forma también logramos llegar a consensos, o por lo menos a quizás hacer que los países de baja ambición como que no estén tan pegados en su postura de no vamos a bajar la producción, porque realmente va a ser como inevitable bajar la producción, porque un montón de países ya nos van a necesitar comprarles porque van a tener medidas regulatorias de plástico. Entonces, yo veo que esa es una forma de cómo los países podemos también impulsar el poder llegar a un acuerdo internacional con los países productores que no quieren afectar su producción. María Dos Ángeles. Sí, en ese sentido, siguiendo la misma línea, claro, en Chile ya tenemos algunas leyes, incluso podríamos avanzar, por ejemplo, en tener más leyes que cubrieran puntos que queremos cubrir en el tratado, por ejemplo. Ejemplo, las sustancias químicas peligrosas que se usan como aditivos en el plástico. Eso es uno de los puntos clave que se quiere tener en el tratado y podríamos partir ya regulándolo en Chile, cosa de que después también ya tuviéramos la experiencia para transferir conocimiento sobre cómo funciona, sobre cómo se adaptó la industria, etcétera. Y podría funcionar también para después también tener el camino avanzado. Entonces, también quizás, por ejemplo, la regulación de los pellets es otra regulación que en muchos países ya está avanzada. También Chile podría ir avanzando por allá. Pero de nuevo, ahí está este juego de seguimos teniendo leyes y leyes nuevas, pero ¿cómo las implementamos? Yo creo que ahí tenemos que, de nuevo, hacernos cargo de implementarlas efectivamente y que este liderazgo de Chile no sea tan como solo de palabras, sino que de que realmente la implementación se esté haciendo efectiva. Eso. ¿Yo puedo opinar también? Ya. No, porque creo que se han levantado puntos bien relevantes respecto de una cosa de la negociación internacional y el contexto del objetivo que se persigue, la visión que pueden tener el resto de los países sobre un país como Chile o que pueden tener sobre Brasil u otros, ¿ya? Nuestra realidad propia al margen del tratado o de la negociación que se está haciendo. Entonces, siempre hay miradas distintas entre mirar la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío. Yo soy lo que trata de imitar la mitad del vaso lleno y sí como lleno el resto del vaso con
voy a decir piscola con la bebida, ¿ya? De llenar el resto del vaso. Entonces, siento que lo que no podría ocurrir es que nosotros tengamos legislación de lujo y una implementación deficiente, porque eso a mediano plazo te pasa la cuenta, ¿ya? Eso te pasa la cuenta. Y te pasa la cuenta de la misma forma en que cuando las cosas funcionan bien te favorece, que es la imagen que tú proyectas hacia afuera, ¿ya? Entonces, yo lo que siento es que una advertencia para la autoridad nacional, nos salimos del tratado, pero que si las leyes no se empiezan a implementar correctamente, o si una vez legislado se empieza a revisar, estoy planteando la ley de los productos de un solo uso, ¿ya? Que si bien estaba pensado en los plásticos, quedó redactado de producto, yo sería cuidadoso en eso, yo país, ¿ah? Porque creo que eso nos puede jugar en contra. ¿Ah? No digo que esto nos va a echar a perder la imagen inmediatamente, pero sí son señales que yo tengo que tener. El tema de la postergación de la entrada en vigencia, los reglamentos que no se dictan, ¿ya? O que se dictan tarde. Entonces tenemos que sacar leyes nuevas solamente para postergar la entrada en vigencia. Entonces eso yo comparto lo que ustedes señalan acá y ese es un tema que hay que no se puede soltar, al margen de lo que ocurra afuera, ¿ya? Con todo, de todas maneras, creo que la percepción que hay de algunos países afuera, para bien o para mal, está pasado a juicio. O sea, los like-minded hay varios que están preocupados a su puro interés. Ahora, yo, como digo, trato de ¿cómo hago para llenar el vaso? ¿Ya? Entonces, Lara ponía el ejemplo de Brasil, que lo que yo percibí de la expresión corporal de Lara es que no está muy buena la posición, no está muy fascinada con la posición del gobierno brasilero. Pero vi también lo que dijo que se ha avanzado ahora en 5 años domésticamente y también había un cambio. Entonces la pregunta es cómo hago para acelerar ese cambio. No es mi tema, no es que sea mi tema Brasil, pero cómo hago para acelerar esto. Acá hay un camino que es ciertamente los países que están más en la frontera seguir presionando, tener los buenos liderazgos tal vez en las negociaciones, pero creo que hay un rol fundamental de la sociedad civil en esto y de los parlamentos. Yo dejo ser parlamentario en marzo, así que no es para mí esa pega, ¿ah? Para que no crean que me estoy inventando una pega como parlamentario, ¿ah? Lo que quiero decir es que los parlamentos sí hacen una diferencia. Lara puso los ejemplos de aquellos senadores que estaban reunidos con la industria y puso también los senadores que estaban al frente del Congreso brasilero, digamos, haciendo otro llamado. Entonces creo que el Parlamento también ayuda a generar cambio en los ejecutivos, en los gobiernos, en las políticas públicas. Entonces yo no soltaría eso y eso es un rol que se juega a nivel nacional por la sociedad civil y a nivel global. Y ahí creo que el rol que tienen las ONG más grandes es fundamental. Hoy día nadie se opone a regular el trabajo infantil. Los textiles y los garments y las prendas hechas en países que no voy a nombrar ahora en el pasado con trabajo infantil son menores hoy día. Puede seguir ocurriendo, pero está mucho más regulado, está mucho más sancionado, está asociado no solamente a nivel normativo, sino que a nivel cultural, a nivel sociedades donde los consumidores tienen más conciencia, hay menos espacio para vender productos hechos con trabajo infantil. Y en el tema de contaminación, las imágenes de las redes llenas de botellas, las islas de plástico, generan un impacto en la opinión pública y generan impacto en los gobiernos. Y creo además que hay que ser optimistas, porque en la COP que fue, ¿cuál fue la de Dubái? No me acuerdo, o Abu Dhabi, ¿dónde fue? Una que fue hace... ¿De cambio climático? De cambio climático. Bueno, es que... La última, ¿no? Sí, fue en diciembre, es que no, ya no me acuerdo, pero la lideraba uno de los países productores de petróleo. Y el resultado no fue óptimo, pero fue bastante menos negativo de lo que se pensó que iba a ser, producto de quién era el anfitrión, que era un país exportador de petróleo, generador de petróleo. Y creo que hay capacidad para presionar desde la comunidad internacional por los cambios, si no, no ocurren. Y eso hoy día pasa por lo que se haga domésticamente, pero en particular lo que son campañas internacionales de generar conciencia que genera presión a los propios gobiernos. Como idea. ¿Qué tiene que hacer Chile entonces, por ejemplo? Le pregunto a usted. Perdón, Lara, podemos hablar de Chile un rato. ¿Qué se le ocurre a usted aparte de cumplir con la ley? ¿O a usted la Cancillería cómo vamos a enfrentar el proceso que viene? ¿Qué va a pasar de aquí al 7 de febrero, por ejemplo, con el CHER? ¿Estamos activados nosotros ahí ya? ¿Estamos activados con seguir el CHER nuestro y todo eso? Sí, claro, estamos en la lista, así que por supuesto que hay un compromiso desde Chile y por supuesto también desde la Cancillería.
Antes quería decir un poco lo de las leyes. Efectivamente, siempre hay un juego de lo que se avanza nacional y lo que te obliga a hacer un tratado internacional vinculante. Así que, efectivamente, es rol de todos. Si bien Chile iba y se presentaba con una excelente posición, los plásticos que se prohibían los tiene el Ministerio de Medio Ambiente dentro de sus leyes, los químicos que se prohibían lo tiene el Ministerio de Salud de alguna manera. Íbamos súper bien. Pero falta, por supuesto que falta, y en el fondo es el avance desde todos los frentes, digamos. Habían preguntado cuál es el rol del CHER y no lo olvidé mencionar. Tremendo rol, y por eso es una de las razones de por qué falló, por supuesto, las anteriores INC, quizás. Y el rol del CHER al final es múltiple. Tiene que coordinar, por supuesto, todo lo que es la negociación. Tiene que articular, porque en el fondo él está entre la Secretaría y está entre los países. Debe representar y ordenar la casa en cuanto a cómo se están desarrollando las negociaciones. Debe saber de procedimientos. Eso es clave, porque en el fondo cuando sale el primer documento que se publica durante la INC anterior, le faltaba mucho procedimiento, y esa fue una de las razones por las cuales Chile se opuso. Faltaba el procedimiento del voto, faltaba el procedimiento para que fuese un proceso mandatorio, etc. Tiene que saber de política y tiene que saber de la parte técnica. No va a poder ir a pelear el artículo de diseño si no sabe más o menos cómo se producen los plásticos. Y, por supuesto, tiene que, de alguna manera, representar no solo a GRULAC, que lo está poniendo en el lugar, sino que tiene que hacer que los países se sientan escuchados para que lo que salga sea por consenso. Así que es tremendo rol. Chile está comprometido, por lo tanto, Julio aceptó este nombramiento. No sabemos cómo se va a elegir, normalmente es por ovación, consenso, aplauso, digamos, pero podría ser que esta vez se haga por voto. Se va a evitar el voto a toda costa porque es multilateralismo. Así que vamos a ver cómo se decide el tema del próximo presidente del Bureau. En cuanto a lo que viene, bueno, está la reunión de la UNEA, está la reunión de cambio climático también, pero van a haber conversaciones ahí, eso es desde las próximas semanas. Algunos ya viajaron, el embajador de hecho ya está allá. Viene la UNEA y todo eso va a ser más que multilateralismo, bilateral. Van a haber muchas de esas reuniones con los países like-minded y con los no tanto, porque es el rol del CHER, conversar con todos. Así que eso es parte de la agenda que tiene el embajador en sus próximas reuniones, que hasta aquí va ambas. O sea, ya está en Brasil y también va a estar en la UNEA. Así que esas conversaciones van. Bien, vamos a ir cerrando. Quisiera darle la posibilidad de decir algunas últimas palabras, si les parece, si quieren. ¿Ah? Parto por ti, María Los Ángeles. Bueno. Ya. Sí, en el sentido de que el CHER va a buscar el consenso, claro, sería genial si va allá Julio. Y sería genial, y aquí como dejarlo planteado, que igual haya como líneas que yo sé que hay que ceder, porque es diplomacia, porque es multilateralismo, pero ¿cuáles son las líneas que se van a ceder? Por ejemplo, la producción es un punto clave que necesitamos que esté, ¿cierto? Entonces, como pedir, por así decirlo, que eso siga ahí, que se regulen las sustancias químicas, que siga ahí y que las medidas no solo sean downstream, sino upstream, es súper importante. Entonces, eso yo creo que tiene que seguir ahí. Y lo otro es que creo que es súper importante, y sobre todo si Chile va a seguir como con un rol así de liderazgo en este tratado, que este tipo de instancias y las redes que existen entre todos los actores que estamos involucrados en el plástico sigan y no solo se levanten justo para la reunión, sino que estemos siempre en contacto. También es importante que en este tipo de instancias esté la industria, porque en Chile también tenemos la Asociación de Industriales del Plástico, ASOQUIM, de los químicos, que también hemos visto que entorpecen y que vienen a retrasar los reglamentos, retrasar los plazos de las leyes. Entonces, muchas cosas que se dan a nivel internacional también se están dando a nivel nacional. Entonces, en ese sentido,
es importante que todo este tipo de instancias incorporen a todos los actores desde siempre y estemos de aquí a la próxima INC replicando este tipo de instancias como para que mantengamos fuerte y clara esta posición de que la producción se debe bajar y que tenemos que tener un tratado legalmente vinculante que obligue y que se regule todos estos puntos importantes. Eso. Daniela. Ya. Bueno, estoy súper de acuerdo con María en respecto a la importancia de mantener este tipo de instancias y de involucrar a todos los actores, porque aquí, por ejemplo, no está la industria. Y, bueno, quizás no vamos a tener muchos puntos en común, pero tal como al nivel internacional hay que llegar a estos consensos o acuerdos, o por lo menos mayorías, lo mismo pasa a nivel local. O sea, también tenemos que tener clara un poco cuál es nuestra postura, pero también considerando las opiniones de todos los sectores, muy a pesar mío. Y bueno, y algo que yo creo que también podría ser importante, no sé qué tan como factible es, pero creo que también sería importante si es que se puede, o sea, igual encuentro yo que la delegación chilena ya es como muy destacable, porque justamente las fotos que mostraba Paulina, que era una delegación tremenda y que incluía sociedad civil, la academia, la industria y también el sector público, pero no sé si se puede, pero sería genial si es que se pudieran buscar también las formas de ayudar, por ejemplo, financieramente, a que más personas participen, porque se ha visto ya en todos los INC que los lobistas cuadriplican o quintuplican a la sociedad civil y a la academia, porque la gente que no es de la industria no tenemos los fondos para poder ir a esas instancias. O sea, yo, por ejemplo, no fui con las chicas porque no tenía cómo cubrir todos los gastos. Y lo mismo pasa con la sociedad civil también, especialmente. Entonces, creo yo que igual sería genial si es que como Chile pudiéramos apoyar también ese proceso de, además de tener como reuniones acá y juntarnos acá, si es que se pudiera apoyar que más gente participe para de alguna forma también equiparar como el tema de los lobistas, que es absurda la cantidad, la proporción que hay en comparación con la sociedad civil, porque ellos sí tienen los recursos monetarios para poder asistir a esas instancias. Muchas gracias. Lara. Bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeras y un comentario es que el proceso internacional del tratado, aunque nosotros en Brasil, desde la sociedad civil, no estamos como súper felices con el posicionamiento de Brasil, pero como dijiste, el proceso del tratado impulsionó 2 decretos súper importantes en el gobierno brasileño. Esto también es un resultado de la presión de la sociedad civil, pero también de toda la discusión del tratado. Y súmase a esto que en la próxima semana empieza la COP30 en Brasil. Y entonces por supuesto, Brasil quiere mostrar que tiene leyes, está haciendo su tarea de casa. Entonces, que justo un mes antes, muchas leyes ambientales fueron como aprobadas por el gobierno brasileño, incluso 2 que van a atacar la producción de plásticos. Entonces, también es para estar de acuerdo que las discusiones internacionales, sumadas a la presión de la sociedad civil, ayudan también a los gobiernos a avanzar mientras no tenemos un tratado como efectivo. Y como sugerencia, sería muy interesante si podríamos hacer como una conferencia Chile-Brasil o como con el Senado chileno y el Senado brasileño para traer más de esta discusión para el Congreso, no solo de Brasil, que podría ser por Latinoamérica o América del Sur, pero hacer como una conferencia de los congresistas, senadores para tratar del tema sería muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Ya, yo me voy a quedar con la última palabra, pero que sí, porque me tocó. Ya. No, a ver, junto con valorar todos los aportes, pero quiero quedarme con cosas como concretas. Uno, me gustó la idea, y no es que la idea, porque siempre ha sido así, pero efectivamente el gobierno chileno, no tengo duda en estas negociaciones, tiene líneas rojas desde el punto de vista en una negociación internacional, en un tratado comercial, en un tratado medioambiental.
tú tienes lo que son, si quieres, tu objetivo a conquistar y tu objetivo a defender. ¿Ya? Hay cosas que tú andas buscando en negociación y hay cosas que tú no puedes ceder en una negociación. Y eso no siempre es la cara de otra distinta, pero, por ejemplo, un tratado de esta naturaleza que no sea vinculante, que no abarque todas las formas de contaminación, a nosotros no nos debería satisfacer. O sea, en mi posición. Tiene una línea roja. Entonces no basta decir, mire, vamos a hacernos cargo de todos los residuos que son visibles, lo evidente, la botella de plástico dando vuelta en el océano, sino me hago cargo también de aquellos contaminantes menos visibles y que pasan y quedan eclipsados, que como son la contaminación por los nanoplásticos, los microplásticos o los aditivos químicos. Que entonces yo creo que tiene que ser algo más integral en esto. Entonces, las líneas rojas es bien fundamental de tenerlas definidas a priori. Lo segundo que quisiera hacer como una reflexión es me encantó la idea de que tengamos una relación con el Senado brasilero, pero ojalá que sea antes del 11 de marzo, porque yo no voy a estar aquí. Entonces, no, pero la verdad que creo que a nivel, fíjate que nosotros en Chile, en el tema etiquetado, en materia de etiquetado, un etiquetado sano para los alimentos, se ha logrado hacer algo que se hizo en Chile domésticamente, de que cada alimento tiene unos sellos negros. Y eso se ha exportado como idea. Y se ha aplicado en varios países a través, y lo voy a decir justamente, del senador Guido Girardi, que fue un senador, que era senador hace poco. Él impulsó esto en Chile domésticamente y fue algo que aprendió, fue reconocido por la FAO. O sea, ha tenido un impacto. Entonces creo que buenas prácticas legislativas pueden tener tal vez un escenario. Yo lo tomo en serio más allá de la broma. Y por último, veo que la ambición es grande y yo creo que hay que mantener la ambición, ¿ya? Pero la mala noticia es que no siempre es fácil avanzar. Pero hasta hace no mucho uno avanzaba en los temas medioambientales, clavaba su pica en Flandes, como se dice, bueno, conquisté esto y ahora voy a ir por este otro, y ahora voy por este tema. Bueno, hoy día tenemos un desafío adicional a seguir avanzando en la agenda, que es tratar de defendernos de que la agenda no retroceda lo ya alcanzado y logrado. Tuve la oportunidad de acompañar a la delegación chilena a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en donde los presidentes hacen uso de la palabra. Por tradición, el primer presidente que habla después de secretario general de Naciones Unidas es Brasil, en Naciones Unidas. Tiene una razón muy fácil: cuando se quiere Naciones Unidas y viene la primera conferencia internacional, los países en desarrollo, ninguno quería tomar la palabra inicialmente, porque querían escuchar qué decían los países ricos, y el país que se atrevió a tomar la palabra fue Brasil. En la primera conferencia general de Naciones Unidas, hablando a nombre de Brasil, pero de los países de desarrollo, y ahí quedó establecido. Entonces escuchamos a Guterres, escuchamos al presidente Lula, y el segundo país que habla es el dueño de casa, digamos, que es Estados Unidos, y fue el presidente Trump. Yo les pediría que vean ese discurso, dura como 30 minutos, está en YouTube, ¿ya? Yo les pediría que lo lean, que lo escuchen, que lo vean, que lo procesen. Y quiero decirles que, junto con preocuparnos en avanzar con la agenda, tener la línea roja, tener la mirada integral del Tratado sobre Plástico, que sea vinculante jurídicamente, que sea toda la cadena de vida del plástico, preocupémonos de defender que el cambio climático existe, que se dijo ahí que no existía, que era un engaño, y se dijo que las energías verdes eran un fraude, ¿ya? O sea, yo quiero decirles que estamos enfrentados a una situación que es, yo lo digo, desafiante, y para eso creo que la comunidad científica, y por eso es que yo valoro todo lo que es científico a la hora de tomar decisiones, que es fundamental en la política pública, hay que defenderlo con mucha fuerza. Entonces el Rocky puede jugar splash con los científicos, lo que hace la comunidad científica en muchos planos. Ayer estábamos en Valparaíso, en la Biblioteca Nacional, una actividad similar a esta por la convocatoria, pero que también era en streaming, sobre una nueva ley de costa en Chile, para salir del concepto de borde costero, pero para hacer eso hay que definir qué es lo que es la zona costera, y para eso entonces hay un policy paper que realizó el Centro Observatorio de la Costa, UC, Sana Geomin y 6 universidades en Chile regionales y científicos, y plantearon una definición de qué es lo que es zona costera, pero tenés que tener tú un amparo científico a la hora de fortalecer tus decisiones. Ustedes decían que andaban buscando, tú Daniela, te la llamaban de Ginebra para buscar el respaldo a las posiciones. Eso es fundamental, más allá que hay gente que no crea en el avance científico. Pero cuando ya hay fuerzas políticas muy importantes que te ponen en cuestionamiento lo que logramos avanzar en 15 o 20 años, yo digo, hay que afirmarse, porque van a ser periodos complejos, desafiantes, pero no hay que echarse para atrás.
Bueno, yo le quiero agradecer a todos hasta acá, quiero agradecerte a ti, Lara, a Oceana por haber permitido que estuviera acá con nosotros, y a todos los presentes que están acá y a los que nos siguieron a través del streaming. Ahí seguimos conectados y tomé nota también de que en la próxima actividad podríamos invitar también a la industria. Me parece bien, entendí el punto, solamente que la idea era esta, como era ver cómo seguimos hacia adelante con la agenda de los que estamos, no sé, like-minded seremos, pero del otro lado. Está bien. Muchas gracias, que esté muy bien. No sé si hay un café.